lo que nos fijamos es para cuál intervalo tenemos asociada la mayor función de densidad empírica. En este ejemplo, la mayor valor que toma la función de densidad empírica es 0,05. Por lo tanto, lo que sabemos es que el intervalo modal es el intervalo 25-30. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular la función de densidad empírica, buscar el máximo valor y el intervalo que tiene asociado ese valor es el intervalo modal. A lo mismo que el modo, puede ser que no exista un intervalo modal si todas las funciones de densidad empírica son iguales, o que haya más de una. Por ejemplo, si acá tuviéramos otra función de densidad que valiera 0,05, esa también sería el intervalo que tiene asociado ese valor, también sería otro intervalo modal. Entonces, tenemos el modo para datos sin agrupar. Por ejemplo, en este caso, el modo es el 3, dado que 0,35 es la mayor de las frecuencias relativas. En este caso daba lo mismo mirar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Después, en el caso de datos agrupados en intervalo, lo que tenemos es el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene asociada la mayor función de densidad empírica. ¿Ah? Después habíamos pasado a otra medida, que era la mediana. La mediana lo que iba a hacer, iba a dividir la distribución de frecuencias en dos. Íbamos a tratar de encontrar un valor de tal manera que ese valor dejara por debajo un 50% de la distribución de frecuencias y por encima otro 50% de la distribución de frecuencias. Para poder hacer esto, lo que tenemos que tener son los datos ordenados. O sea, los valores que toma la variable los tenemos que tener ordenados. Entonces, habíamos dicho que la mediana no se puede calcular para variables cualitativas nominales. Sí se puede calcular para variables cualitativas ordinales o variables cuantitativas, pero no se puede para nominales, porque necesitamos que los datos estén ordenados. Para calcular la mediana, lo que vamos a hacer es mirar la función de distribución. Si ustedes se acuerdan que la función de distribución, ya habíamos acordado que para datos nominales no se podía calcular. Entonces, lo que vamos a ver es la función de distribución y vamos a ver el método que habíamos dicho, era mirar el menor de los valores para los cuales la función de distribución era mayor, el menor de los valores de la variable, para los cuales la función de distribución era mayor o igual que 0,5. O lo que era lo mismo, empezábamos de abajo y nos fijábamos en cuál valor de la variable nos pasábamos por primera vez o tomaba por primera vez la función de distribución el valor de 0,5. Entonces, con eso calculábamos la mediana. En este ejemplo habíamos quedado que si lo mirábamos como el conjunto de valores para los cuales la función de distribución vale más mayor o igual que 0,5, habíamos encontrado el 3, el 4, el 5 y el 6 cumplían esa condición. Para el 3 vale 0,7, que es mayor que 0,5. Para el 4 vale 0,85, que es mayor que 0,5. Y para 5 y 6 también, dado que vamos acumulando frecuencias, por lo tanto, si para el 3 es mayor que 0,5, también va a ser mayor que 0,5 para el 4, para el 5 y para el 6. Entonces, después que teníamos
este conjunto, mirábamos el valor más chico. Y en este caso el valor más chico era el 3, por lo tanto, en este ejemplo, la mediana es el 3. O lo otro, lo que hacíamos era mirar desde abajo, veníamos, mejor dicho, desde arriba. En el 1 llegó a 0,15, o sea, no nos pasamos de 0,5. Por lo tanto, el 1 no puede ser. El 2 llegamos a 0,35, tampoco nos pasamos de 0,5. En el 3 vale 0,7. Entonces, en el 3 nos pasamos por primera vez de 0,5. Entonces, 3 es la mediana. Entonces, cualquiera de los dos métodos son equivalentes y nos permite encontrar la mediana. Entonces, en este caso, lo que íbamos a decir era que en el 50%, en este caso el ejemplo eran hogares, y la variable que habíamos medido era integrantes del hogar, cantidad de integrantes del hogar. Entonces, el 70% de los hogares, perdón, el 50% de los hogares tiene 3 integrantes o menos. O también nos podíamos referir al 50% superior y decimos que el 50% de los hogares tiene 3 integrantes o más. Y así era como interpretábamos a la mediana. En el caso en que los datos estuvieran agrupados en intervalos, ya nos perdíamos la mediana. Acá, a diferencia del modo, sí sabemos dónde está la mediana. O sea, la mediana la podemos ubicar a qué intervalo pertenece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que antes. Lo que tenemos que hacer es mirar en la columna la función de distribución, donde es la primera vez que la función de distribución es mayor o igual que 0,5. Entonces, en este ejemplo, en el intervalo 0,20 vale 0,18, no me sirve. En el segundo intervalo vale 0,34, tampoco. Y en el tercero vale 0,57, o sea que en este intervalo es la primera vez que la función de distribución es igual o mayor que 0,5. Vale 0,57, entonces lo que sí sabemos es que la mediana está en este intervalo, en el intervalo 25-30. Lo que no sabemos es cuál es la mediana, cuál es el valor que está entre 25 y 30 que acumula el 50% de la distribución de frecuencia. Entonces, lo que íbamos a hacer era hacer un supuesto. El supuesto que íbamos a hacer era que los datos están uniformemente distribuidos en el intervalo. O sea que todos los valores que aparecen en el intervalo se repiten la misma cantidad de veces. Fíjense que nosotros no sabemos qué valores hay en el intervalo. Lo que sí estamos asumiendo es que los valores se repiten la misma cantidad de veces, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, podemos hacer, por medio de una fórmula, de una regla de 3, calcular un valor aproximado para la mediana. Habíamos visto que la fórmula para calcular la mediana era esta. Lo único que teníamos que identificar era el intervalo donde está la mediana. Entonces después aplicamos esta fórmula, y esta fórmula lo que nos da no es el verdadero valor de la mediana, sino el valor que tendría la mediana si el supuesto que nosotros estamos haciendo es cierto. El supuesto, lo más seguro es que no sea cierto, entonces lo que vamos a conseguir es una aproximación al valor de la mediana. ¿Qué nos dice esa fórmula? Ya tenemos que este es el intervalo donde está la mediana. Entonces, lo que nos decía la fórmula era que teníamos que agarrar el extremo inferior del intervalo donde está la mediana. A ese valor, lo que le íbamos a hacer, le íbamos a sumar
y lo que le íbamos a sumar era 0,5 menos el valor que toma la función de distribución en el intervalo anterior. Entonces va a ser en el 0,34. O sea, el intervalo anterior, que es el intervalo 20-25, la función de distribución vale 0,34. Y a eso lo que lo íbamos a hacer era dividirlo entre la frecuencia relativa del intervalo. O sea, tomo el extremo inferior del intervalo donde aparece la mediana. Le sumo a 0,50, le resto la función de distribución del intervalo anterior al intervalo al que pertenece la mediana. Después dividimos a eso entre la frecuencia relativa del intervalo al que pertenece la mediana y por último multiplicamos por la amplitud del intervalo donde está la mediana. Entonces acá esto tendríamos el 0,5 menos el 0,34, a esa resta la dividimos entre 0,29 y después a esto lo tenemos que multiplicar por la amplitud del intervalo, que va a ser 30 menos 25. Entonces, la mediana, el valor aproximado para la mediana, en este caso es 28,53. Y lo vamos a interpretar de la misma manera que lo interpretamos en una distribución de frecuencia simple, como si fuera este caso. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Se acuerdan? En este ejemplo eran estudiantes que habían dado una prueba y lo que teníamos acá eran las notas. Las notas estaban agrupadas en diferentes intervalos, en estos intervalos. Entonces, lo que vamos a decir es que el 50% de los estudiantes sacó una nota de 28,53 o menos. Por lo que es lo mismo, si hablamos del porcentaje superior, el 28,53% de los estudiantes sacó una nota de, perdón, no una nota, un puntaje de 28,53 puntos o más. Entonces, la interpretación es la misma, el cálculo varía. En este caso yo les mostré la variable original, la variable original, y son puntos. Y ustedes, déjenme que... No. Yo nunca redondeo.
cuando yo trabajo con valores aproximados, nunca redondeamos. Y aparte, no necesariamente puntos son, fíjense, acá había, estos de ahora, son 4 puntos, pero tienen estudiantes que sacaron 0,5, ¿no? Hay otro que sacó 2,5 puntos. Entonces, a pesar de que una pregunta valía 3 puntos, la otra pregunta valía 1 punto, ¿no? La pregunta que valía 1 punto tenía puntos negativos. Pero hemos quedado que cuando teníamos múltiple opción, tenemos puntos negativos. Entonces, no necesariamente voy a obtener o 1, 2, o 3 o 4 puntos. Yo cuando les mostré la base de datos original, de donde nosotros construimos esta tabla, había 18,75, 18,05, 18,5 puntos. O sea, no eran todos puntos enteros, ¿no? Pero cuando nosotros trabajemos con valores aproximados, ¿no? Siempre no lo vamos a redondear a un número entero. Siempre lo vamos a dejar con el valor que nos dio. Entonces, por lo menos vamos a utilizar 2 cifras después de la coma. Entonces, la idea es que nunca redondeo. ¿Por qué nunca redondeo? Porque si yo quiero recuperar, ir para atrás con este valor y recuperar, por ejemplo, la información de qué intervalo pertenece, si yo redondeo, estoy introduciendo un error aparte del que introduzco cuando yo hago un supuesto, entonces me va a llevar a que yo no pueda volver para atrás. O sea, no pueda saber con este intervalo, ¿no? Fíjense que si esto me hubiera dado 28,53 y supongan que si esto me hubiera dado 30,53, ¿no? O yo lo podría redondear perdón, esto me da, por ejemplo, 29,95, para que sea más claro. Esto me da 29,95. O sea, no para esta tabla, pero hice las cuentas con estos mismos intervalos, me da 29,95. Entonces, ¿qué hago? Lo redondeo a 30. ¿Pero qué pasó cuando lo redondeé a 30? Para que me diera 29,95, yo tenía que haber trabajado con este intervalo, con el intervalo 25 a 30. Y si ese 29,95 yo lo redondeo a 30, a la mediana que la estoy haciendo, la estoy pasando de este intervalo, que yo sé que está ahí, la estoy pasando para este intervalo, que yo sé que ahí no está. Entonces, para evitarnos cualquier tipo de problema que me lleve a inconsistencias, nunca vamos a redondear. Sabemos que este valor capaz que no existe. O sea, que si yo voy a mis datos originales, no encuentro ningún estudiante que haya sacado 28,53 puntos. Pero aún así, lo vamos a dejar sin redondear, ¿no? Entonces, después que teníamos la mediana, lo que habíamos dicho era que podíamos definir otro tipo de medidas que eran similares a la mediana, pero lo que íbamos a utilizar son diferentes porcentajes. Yo estaba mal. Entonces acá lo que usábamos era P. P era cualquier número entre 0 y 1 y que va a expresar en una escala de 0 al 1 el porcentaje que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, habíamos dado varios ejemplos. Por ejemplo, si P vale 0,1, queremos el 10%, ¿no?
Entonces queremos dividir la distribución de frecuencias en dos. Y queremos ver el valor que nos deja un 10% por debajo y un 90% por encima. Si P vale 0,3, es el 30%, queremos que el 30% quede por debajo y el 70% quede por encima. Y así podemos con cualquier valor. 0,65 nos queda el 65% por debajo, el 35% por encima. Y la interpretación es exactamente la misma que la mediana, pero en vez de hacer referencia al 50%, vamos a ir haciendo referencia a estos porcentajes cuando hablamos del porcentaje que hay por debajo, o a estos porcentajes cuando hablamos del porcentaje que hay por encima. Después hablamos que cuando nosotros tenemos, si bien nosotros podemos definir cualquier valor de P, cuando tenemos pocos datos, las tablas de frecuencia son cortas, o sea que la variable toma pocos valores, o la cantidad de intervalos que nosotros elegimos es chico, el problema que tenemos es que para diferentes valores de P vamos a siempre conseguir exactamente el mismo valor de esto que nosotros llamábamos los cuantiles. Entonces, en ciertos casos no tiene sentido calcular 10 cuantiles porque sabemos que lo habíamos visto en este ejemplo. Si no considero esto, en este ejemplo, por ejemplo, el primer cuantil es 1. Pero después sabemos que el segundo y el tercero ambos valen 2. Y después sabemos que el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo todos valen 3. Por lo tanto, el 40%, el 50% y el 60%, todos valen 3. Por lo tanto, y no tiene mucho sentido, pues estamos repitiendo información. Entonces, lo que habíamos definido era alguna selección de cuantiles. La selección de cuantiles que habíamos hecho era, los más usados son los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen, dividen en 4 la distribución, dejando 25% entre cada uno de ellos. Por lo tanto, y vamos a tener el primer cuartil, el segundo y el tercero, y el segundo, en este caso, por las maneras que están definidos los cuartiles, el segundo cuartil coincide con la mediana. Por acá debajo hay un 50%. Y por encima también hay otro 50%. Entonces, el primer cuartil deja 25% por debajo y 75% por encima. El segundo es la mediana, 50 por debajo y 50 por encima. Y el tercer cuartil deja 75% por debajo y 75% por encima. No entiendo la pregunta de Gustavo. Si tuviera una escala graduada, no necesariamente la mediana está, los datos están concentrados en torno a la mediana, ¿no? Fíjense que si yo tengo 1, 1, 50, 51, 52, esos son los valores que toma la mediana. ¿Cuál es, la variable? 1, 1, 51, 52, 52. ¿Cuál es la mediana en este caso? Incluso para poner 120, 121.
Esta es la mediana en este caso. Tengo una variable, 5 observaciones, la variable toma el valor 1, el valor 51, el valor 120 y el valor 121. La mediana es 51. Y fíjense que la mediana no está ni siquiera cerca de los otros valores que toma la variable. O sea, la mediana lo único que me marca es que por debajo de ella está el 50% de la distribución. Y por encima de ella está el 50% de la distribución. En el caso de las variables que son agrupadas en intervalos, lo que estamos asumiendo, este criterio de lo que va diciendo es que yo los porcentajes los voy aumentando así. Y en algún momento yo paso por el 50%. Y este valor va a ser, perdón, en algún momento paso por el 50%. Y este valor que tengo acá va a ser la mediana. Pero es lo que dice el supuesto. Dentro del intervalo podría ser que todos los valores estuvieran acá realmente. O todos los valores estuvieran acá o desparramados, pero no de forma uniforme. La mediana no mide que la mediana sea un determinado valor, no me dice nada acerca de la cercanía de los otros valores, Porque acuérdense que para decir que algo está cercano, necesitamos una noción de distancia. Entonces, y acá no estamos incorporando ninguna noción de distancia. Lo único que nosotros estamos utilizando son valores que están ordenados. Entonces, en este caso, está ordenado del 1, 1, 51, 120, 121. Es lo único que utilizamos, el ordenamiento. Nunca utilizamos que la distancia cae del 51 al 1, ni la distancia cae del 51 al 120, ni del 51 al 121. Lo único que nosotros nos basamos es en el ordenamiento. Fíjense que nosotros trabajamos casi siempre con variables cuantitativas, pero si estuviéramos trabajando con, para decir en los ejemplos, si estuviéramos trabajando con variables ordinales, la noción de distancia no existe. Entonces tenemos las cuartiles, después los otros que podemos tener son lo que se llaman los quintiles. Los quintiles lo que hacen, dividen a la distribución en 5 partes. Ustedes saben que si yo quiero dividir a una distribución en 8 partes, o sea, si yo quiero a esta línea dividirla en 8 partes, yo necesito 7 rayas. Siempre necesito una raya menos que la cantidad de partes que yo quiero conseguir. Con 7 rayas, yo consigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dividirlo en 8 partes. Por eso las cuartilas que dividen en 4 son 3. Las quintiles que dividen en 5, la distribución son 4. Los deciles que me van a dividir la distribución en 10 partes, donde entre cada parte hay un 10%, son 9. Hay 9 deciles. Hay 4 quintiles, hay 3 cuartiles. Y después tenemos los percentiles que van a dividir la muestra en 100 partes iguales. O sea que entre 2 valores del percentil van dejando de al 1%. No es que yo tenga que calcular cuántos percentiles hay. Hay 99 percentiles. No es que yo necesite calcular los 99 percentiles. Yo puedo calcular un número seleccionado de percentiles, ¿no? Y ahí es lo que... Pero va a depender. Si yo tengo una distribución de frecuencia muy grande,
tiene sentido calcular, por ejemplo, quintiles, pero si tengo muy pocos datos, capaz que no tiene sentido calcular quintiles. Fíjense que en estos datos, ¿cuáles son los quintiles? Tenemos, el primer quintil es el que acumula 0,02. El tercero acumula 0,4. 0,6 acumula el tercero, el segundo 0,4, el tercero 0,6 y 0,8 el cuarto. ¿Qué es lo que miramos? Miramos, por ejemplo, para 0,2, la primera vez que en la función de distribución me paso de 0,2. ¿Para qué valor de la variable me paso por primera vez de 0,2 en esta tabla? ¿Qué es lo que miro? Miro esta, ¿no? Esta columna. Y lo que miro es en esa columna la primera vez que me paso 0,2. Entonces, como dice Nicole, la primera vez que me paso el 0,2 es en el 2. El 0,15 no llego a 0,2. 0,35 me pasé de 0,2. Por lo tanto, el primer quintil vale 2. ¿Cuál es la primera vez que me paso el 0,3? De 0,4, para calcular el segundo quintil. Tengo que mirar en esta columna dónde me paso por primera vez de 0,4. En el 3. En el 3. Para el tercer quintil, la primera vez que me paso del 0,6. Profe, yo tengo una pregunta. El mismo valor. El mismo valor. ¿Sí? Porque esta parte no me queda del todo claro en realidad, pero, o sea que para hacer los cuantiles, los quintiles y todo eso, siempre se va a mirar primero la frecuencia acumulada y después el número, o sea, en este caso el número de integrantes. Sí, siempre ubico acá el valor que yo quiero. O sea, la primera vez que me paso de 0, para el primero 0,4. Encontré que la primera vez que me paso es en 0,7. Y después lo que hago, miro a qué valor de la variable le corresponde ese valor de la función de distribución. Entonces a ese le corresponde el 0 al 3. Por lo tanto, el segundo quintil vale 3. Acá habíamos hecho lo mismo. Nos fijamos para el primer quintil, la primera vez que me paso de 0,2. Acá no me pasé, acá me pasé. Entonces después lo que hago, miro a qué valor de la variable le corresponde ese 0,35. Y el valor de la variable es el 2. Por lo tanto, el primer quintil es un 2. ¿Cuándo es la primera vez que nos pasamos de 0,8? Acá no me paso, acá no me paso, no me paso, me pasé. Entonces ahora el 0,85, ¿a qué valor está asociado? Está asociado al 4. Por lo tanto, el cuarto quintil es el 4. Si quisiéramos el noveno decil. El noveno decil, ¿qué es lo que tengo que mirar? Siempre me fijo en esto que tengo acá abajo. Es la primera vez que me paso de 0,9. Y hacemos lo mismo. 0,9, acá no me paso, no me paso, no me paso, no me paso, me pasé. Entonces, ahora me fijo, el 0,95 corresponde al 5, por lo tanto, el noveno decil
o sea, el valor de la variable que me acumula hasta el 90% de la distribución de frecuencias, es el 5. Y así con cualquier porcentaje. 0,7. ¿A cuál corresponde el 0,7? Fíjense que acá no me paso, acá no me paso. Acuérdense que los dos determinamos que fuera igual o mayor. Y en este caso llego justito al 0,7. O sea que en el 0,7 es igual. Entonces, de nuevo, el 0,7, ¿a qué valor de la variable está asociado? Al 3. Entonces, el séptimo decil es 3. Entonces, es lo que hacemos, nos fijamos siempre primero en esta columna, identificamos dónde es que tengo esta columna, cuál es la celda que me interesa, y después que la tengo identificada, voy a ver en esta columna cuál es el valor de la variable que corresponde a la celda acá que identificamos. ¿No? O sea, primero acá, o sea, me fijo qué porcentaje quiero. Lo ubico acá cuando es la primera vez que lo alcanzo, me paso, y después que tengo ubicado ahí en qué posición por primera vez lo alcanzo, lo sobrepaso, voy y lo miro en la columna donde tengo los valores de la variable y me fijo a cuál le corresponde lo que seleccioné en la columna de la función de distribución. Entonces, de acá es donde vamos a sacar los valores, los percentiles, de los cuantiles, de los cuartiles, ¿no? También teníamos el caso de cuando tenemos los valores de la variable que están agrupados en intervalos, perdimos la información de cuál es en realidad, por ejemplo, si estamos con los quintiles, cuánto valen los quintiles. Lo que sí sabemos es en qué intervalos están los quintiles, pero no sabemos qué valor toman en particular los quintiles, porque la distribución de los valores individuales la perdimos al agrupar en intervalos. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es exactamente la misma que usamos para la mediana. La única diferencia es que acá, en vez de poner 0,5, vamos a poner el valor que nosotros estamos interesados. Pero después es lo mismo. Identificamos dónde está el cuartil que nos interesa, en qué intervalo. Entonces, la cuenta que hacemos es al extremo inferior, le sumamos el porcentaje que acumula el cuartil que estamos interesados, el cuantil que estamos interesados, menos la función de distribución en el intervalo anterior, dividido la frecuencia relativa del intervalo, y después todo eso por la amplitud del intervalo. Si a nosotros nos interesara, en este caso, esta era la mediana. Entonces, en este caso nos interesa el primer quintil, o sea, el valor de la variable que acumula hasta 0,2. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar en qué intervalo está el primer quintil. ¿Qué hacemos? Venimos a esta columna.
a la columna de la función de distribución. Y en esta columna, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos la primera vez que nos pasamos de, el porcentaje que tenemos acá es 0,2. Por lo tanto, la primera vez que nos pasamos es 0,2. Entonces, empezamos de arriba para abajo. El 0,18 no llegó. 0,34, ahí me pasé. Por lo tanto, ahora me fijo a qué intervalo le corresponde el 0,34 y es el intervalo 20-25. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el primer quintil está en el intervalo 20-25. No sabemos cuánto vale, por lo tanto, lo que vamos a hacer es aproximar su valor. Para aproximar su valor, vamos a hacer el mismo supuesto que el de la mediana, de que los datos que tenemos están uniformemente distribuidos en el intervalo y por lo tanto puedo aplicar la fórmula. La fórmula lo único que dice es que tengo que tomar el extremo inferior del intervalo, que es 20, a eso le tengo que sumar la resta entre el porcentaje que a mí me interesa, o sea, lo que acumula el primer quintil, que es 0,2, y le restamos la función de distribución del intervalo anterior. Como el primer quintil está en el intervalo 20-25, el intervalo anterior es el intervalo 0,20. Por lo tanto, le restamos el 0,18, que es el valor de la función de distribución del intervalo 0,20. A eso lo dividimos entre la frecuencia relativa del intervalo donde está el primer quintil, que es 0,159, y después a todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo es nada más que el extremo superior menos el extremo inferior. Y ese valor que nos queda, 20,66, es el valor aproximado del primer quintil. Entonces lo vamos a interpretar igual que la mediana, pero en vez de relativo al 50%, relativo al 20%, que es lo que acumula el primer quintil. Entonces sabemos que el 20% de los estudiantes sacó una nota de 20,66 puntos o menos. O, lo que es lo mismo, hablamos ahora del porcentaje por encima. Si tengo hasta el primer quintil tengo 20, por encima tengo el 80%. Entonces lo que podemos decir es que el 80% de los estudiantes sacó una nota de 20,66. Podríamos calcular también, por ejemplo, el cuarto quintil. ¿El cuarto quintil cuál es? Es el que acumula hasta 0,8. El cuarto quintil deja un 80% por debajo y un 20% por encima. ¿Cómo lo calculamos? Buscamos dónde está. ¿En qué intervalo está, en este ejemplo, el cuarto quintil? ¿En qué intervalo de los que aparecen acá está el cuarto quintil?
Como dice el Sol, está en 35,40, ¿no? Nos fijamos acá la primera vez que nos pasamos de 0,8. La primera vez que nos pasamos de 0,8 es cuando la función de distribución vale 0,89. Antes valía 0,73. En este intervalo vale 0,89, por lo tanto, esta es la primera vez que nos pasamos de 0,8. Y eso le corresponde al intervalo 35,40. Esta fórmula sirve para cualquier porcentaje. Es siempre la misma. Lo único que vamos a ir cambiando es el porcentaje. Y vamos a aplicar la misma fórmula. Profe, hay algo que no entiendo, que capaz es una bobada, pero no lo entiendo. Cuando se dividen los cuantiles, los quintiles y los percentiles y todo eso, siempre van tipo de 2 en 2. No, uno los divide. Los más usados son los cuartiles o los quintiles o los deciles, ¿no? Porque, y eso depende de muchas veces. Por ejemplo, los ingresos usualmente si ustedes los ven, lo que se utiliza comúnmente cuando se habla de ingresos son los quintiles de ingresos, porque es lo que más usualmente se utiliza. O si no se habla de la mediana está sola. También están los deciles. No sé si alguna de ustedes está embarazada que van al ginecólogo y les dice, por ejemplo, en qué decile de la gestación está el bebé. Entonces, hay montones de disciplinas que tienen ya como definido por defecto cuáles son las medidas estas que van a utilizar. Pero nosotros, por ejemplo, que querríamos saber, nosotros estaríamos, por ejemplo, interesados en implementar una medida y queremos que esa medida por lo menos abarque por ejemplo, en el salario. Y queremos que esa medida abarque por lo menos al 75% de los empleados de la empresa. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en la distribución del salario, cuál es el tercer cuartil. Porque el tercer cuartil me deja 75% por debajo y un 25% por encima. ¿Ah? Entonces, lo que podría hacer es, bueno, me estoy interesado en el 75%. Entonces, ahí miro el tercer cuartil. O sea que la medida que voy a calcular depende. Si, por ejemplo, a mí nos interesa el 50% central. Si nos interesa el 50% central, ¿qué medidas tengo que calcular? Para saber cómo se distribuye el 50% del medio. ¿La mediana? La mediana. No, la mediana es el 50% por debajo o el inferior o el 50% superior, ¿no? Si yo quiero el 50% en el medio, tengo que dejar 25% por debajo y 25% por encima. A mí me interesa el 50% del medio, o sea, acá tengo que tener el 50%. Entonces acá tengo que tener un 25% y acá tengo que tener un 25%. Entonces, ¿qué medidas tengo que calcular acá? Acá tengo que calcular la que acumula hasta 0,25. Y acá tengo que calcular la que acumula hasta 0,75, el 50 más el 25. Entonces, entre estos dos valores está el 50% central. ¿No? Entonces, sabemos que por debajo hay 25, por encima de este intervalo hay otro 25, y que entre estos dos valores tengo el 50%.
Esto es lo que llamamos la primer cuartila y esto es lo que llamamos la tercer cuartila. O sea, cuál medida voy a calcular depende de qué es lo que quiero estudiar. Entonces acá, por ejemplo, me dan una idea de la separación que hay en el 50% central. Y así podemos hacerlo con cualquier porcentaje que queramos en el medio. Yo quiero el 80% central, que es lo que quiero. Que acá me quede un 10% y acá me quede un 10%. Entonces acá tengo que calcular el primer decil, o sea, que acumula hasta 0,1 y hasta acá voy a acumular este 10 más este 0,8. O sea que acá voy a calcular el noveno decil. Entonces ya sabemos que entre el primer decil y el noveno decil, acá adentro tenemos el 80% de la distribución de frecuencia. Entonces va a depender qué medida calculo según el interés que tenga en el problema mejor dicho, según dependa del problema que quiero resolver. Y que el interés que tenga en determinada proporción de la población en la muestra que estoy estudiando. No sé si te aclaro eso algo. Sí, profe, me quedó un poco más claro, sí. Después capaz leyéndolo y aplicándolo me le voy a Igual agarrar me más la volví a mano. preguntar, no tengo problema. Buenísimo, gracias. Entonces ahora tengo más que el extremo inferior. Habíamos quedado que el extremo inferior es 35. A esto le sumo que ahora en vez de poner 0,5 como habíamos puesto, como estamos interesados en 0,8, vamos a poner 0,8. A eso le vamos a restar la función de distribución del intervalo anterior. El intervalo anterior es 30-35 y la función de distribución vale 0,73. A esto lo vamos a dividir entre la frecuencia relativa del intervalo, donde está el cuarto quintil, o sea, 0,154, y a todo esto lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo, o sea, el 40 menos el 45. Y ese valor que tenemos ahí es el valor aproximado para el cuarto quintil. Por lo tanto, la interpretación que le vamos a dar es que el 80% de los estudiantes sacó una nota de 37,20, perdón, un puntaje de 37,23 puntos o menos. O lo que es lo mismo, si nos referimos al porcentaje que está por encima, decimos que el 20% de los estudiantes sacó 37,23 puntos o más. Y eso va a ser la interpretación de el cuarto quintil. ¿Qué pasa ahora si nosotros tomamos estos dos valores? ¿Qué porcentaje nos queda entre estos dos valores? Profesor, ¿Perdón? ¿le puedo pedir si puede volver a repetir una vez más la última fórmula que hizo? Pues estoy tomando punto y me perdí. La fórmula que nosotros estamos utilizando es esta. ¿No?
sea que la fórmula que nosotros queremos utilizar es esta. Entonces la fórmula nos dice primero que, dado este valor P que tengo acá, identifique en qué intervalo voy a trabajar. O sea, a qué intervalo pertenece esta cantidad. En este caso, del 0,2, lo que tenemos que mirar es la primera vez que nos pasamos de 0,2 en esta columna. Y nos quedó que era 0,30 en este intervalo. Es el intervalo 20-25. Entonces la fórmula nos dice, al extremo inferior de ese intervalo, que va a ser 20, le tengo que sumar esta cantidad. Esta cantidad es, acá viene P, que es el porcentaje que estoy interesado. En el caso de X de 0,2, estamos hablando del 20%. O sea, vamos a poner 0,2. A ese 0,2 le vamos a restar el valor que tiene la función de distribución en el intervalo anterior. En el intervalo anterior, que es el intervalo 0,20, la función de distribución vale 0,18. O sea que el 0,2 le vamos a restar el 0,18. Después, lo que vamos a hacer es dividirlo entre la frecuencia relativa del intervalo donde está esta cantidad. La frecuencia relativa es 0,159. O sea, el 0,2 menos el 0,18 lo dividimos entre 0,159. Y después nos dice que multipliquemos por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es el extremo superior menos el extremo inferior. Por lo tanto, va a ser 25 menos 20. Entonces acá es al 20 le sumo 0,2 menos 0,18 dividido 0,159 multiplicado por 25 menos 20. Y eso es lo que nos da el 20,66. Que si ahí miramos, nos quedan coloreadas las celdas que utilizamos. Y si te fijas, acá nosotros pusimos 0,2 en esta parte de la P que tenemos ahí. En la P de ahí. Después, Gracias, profesor. en este otro es lo mismo. Lo repetimos. Este es... Tengo que fijarme 0,8. La primera vez que me paso el 0,8 es en el 3540. Entonces, si voy a la fórmula me dice el 0,8, 3540 es el intervalo, entonces a 35, que es el extremo inferior, le voy a sumar 0,8, que es el valor de P que estamos interesados, menos la función de distribución en el intervalo anterior. La función de distribución en el intervalo anterior es 0,73. O sea que va a ser 0,8 menos 0,73 dividido la frecuencia relativa del intervalo, que es 0,154. O sea, 0,8 menos 0,73 dividido 0,154 y esto multiplicado por 40 menos 35, la amplitud del intervalo. O sea, multiplicado por 5, entonces esa cuenta que hacemos nos da 37,23. Ahora tengo el primer quintil y el cuarto quintil. El primer quintil deja 20% por debajo y 80% por encima. El cuarto quintil deja 80% por debajo y el 20% por encima. ¿Cuánto me queda entre el primer y el cuarto quintil? ¿Qué porcentaje tenemos entre el primer y el cuarto quintil?
¿Qué porcentaje nos queda por debajo del... Tengo el primer quintil. Acá tengo un 20% y acá un 80%. Tengo el cuarto quintil. Acá me queda un 80% y acá me queda un 20%. Entonces, ¿cuánto me queda entre estos dos? Entre el primer quintil y el cuarto quintil, ¿qué porcentaje viene acá? Un 60%, como dice Gustavo. O sea que tenemos un 60% entre el primer quintil y el cuarto quintil. Por lo tanto, otra interpretación que podemos dar a esto es que el 60% de los estudiantes, ¿qué es lo que sabemos? Sacaron más de 20,66 puntos, pero menos que 37,23 puntos. ¿No? Entonces sabemos entre qué y qué está el 60%. Sacaron 20,66 puntos o más, pero sacaron también 37,23 puntos o menos. O sea que están en ese intervalo de puntaje, ahí sabemos que está el 60% de los estudiantes. Entonces también podemos juntar dos medidas, y en este caso estamos hablando del 60% central. Si tuviéramos, entonces, entre estos dos valores, el 20,66 y el 37,23, va a estar el 60% de la distribución, o sea, el 60% de los estudiantes. Entonces también podemos utilizar las medidas estas combinadas de forma aislada, ¿no? Pero también las podemos combinar. Y combinándolas podemos ver qué porcentaje queda entre las medidas, entre los valores que encontramos. Entonces también nos da una idea de cómo están ubicados los datos. Entonces, en este caso, ¿cómo sería, por ejemplo, cuantile? Este es otro caso. ¿Cómo sería la mediana en este caso? ¿Dónde va a estar la mediana? ¿Dónde va a estar la mediana? ¿En qué intervalo está la mediana en este caso? En el 2040, profesor. Entre 20 y 40, que es la primera vez que nos pasamos en el 0,61, es la primera vez que nos pasamos de 0,5. Entonces la mediana va a estar entre 20 y 40. ¿En qué intervalo está el primer decil? O sea, lo que acumula hasta el 10%. ¿Qué nos fijamos? En esta columna, la primera vez que nos pasamos del 10%. La primera vez que nos pasamos del 10% es en el 0,28. Antes valía 0,05, o sea, no nos pasamos. Cuando acumulamos el 0,28 nos pasamos. Entonces, nos queda que esto pertenece al intervalo 10-20.
Si aplicamos la fórmula, nos dice que el primer decil es 10, que el intervalo es el extremo inferior del intervalo, más 0,1 menos la función de distribución del intervalo anterior vale 0,5 dividido 0,23, que es el valor que toma la frecuencia relativa en ese intervalo, por 20 menos 10. Si quisiéramos calcular el noveno percentil, nos fijamos, el noveno decil, nos fijamos la primera vez que nos pasamos de 0,9. La primera vez que nos pasamos de 0,9 es acá, y este valor corresponde al intervalo 60-100. Por lo tanto, la fórmula nos dice que esto es 60, que es el extremo inferior, más 0,9, que es el porcentaje que acumulamos, menos el valor de la función de distribución en el intervalo anterior, dividido la frecuencia relativa del intervalo 60-100 por la amplitud del intervalo. Entonces, 160 menos 100. Acá lo que tenemos dibujado es el histograma, o sea, la distribución de frecuencia, y acá están hechas las cuentas. Da, el primer decil da 12,2, el noveno decil da 85,9. Entonces son deciles de ingresos de los hogares de Montevideo. Por lo tanto, sabemos que el 10% de los hogares de Montevideo gana 12,2 unidades monetarias o menos. Están miles de pesos. O sea, gana 12.200 pesos o menos. También sabemos, por otro lado, que el 90% de los hogares de Montevideo gana 85.900 pesos o menos. Por lo que es lo mismo, el 10% de los hogares de Montevideo gana 85.900 pesos o más. Y lo otro que podemos decir es que entre la primera decila y la novena decila nos queda el 80%. O sea, acá tengo la primera, acá tengo la novena, acá tengo un 80%. Entonces sabemos que el 80% de los hogares de Montevideo gana 12.200 pesos o más, pero ganan 85 también, pero ganan menos de 85.900 pesos. O sea, el rango de este 800 del ingreso a los hogares está entre 12.200 pesos y 85.900 pesos. Y ahí lo tenemos interpretado primero por separado y después cuando lo ponemos juntos, hablamos en este caso del 80% central. La clase que viene, lo que vamos a seguir es con la última medida de posición que vamos a definir, que es la media aritmética. Vamos a definir la media aritmética, vamos a hacer lo mismo, ver cómo la calculamos cuando tenemos datos sin agrupar y datos agrupados en intervalos, y después lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y después compararlas entre ellas. Cuándo me conviene calcular la mediana, cuánto me conviene calcular la media, y después vamos a ver medida de dispersión. Entonces, el lunes que viene empezamos con la parte esta de la media aritmética. Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el lunes. Muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana.